¿Pedro dónde está? Nico. ¿Pedro dónde está? Sácalo, ponelo ya. Está horrible. Sí, pero el estador feo, ¿qué cree que haga? Claudio debe estar en... Doctor Baccaro. Bueno, reanudamos la audiencia. ¿Me escuchan en Buenos Aires? Sí, doctor Grosso, lo escuchamos perfecto. Bueno, muchas gracias. Le quería consultar al señor Villalba si tiene, si es así que tiene el turno a las 12 del mediodía para la resonancia. Sí, doctor, pero acabo de cancelar y me dieron para el día 18. Ah, bueno, le agradezco, Villalba. Bueno, yo me permito, de acuerdo a lo que veníamos hablando, ante una pregunta que le hicieron al testigo sobre la declaración anterior, manifestó que la ratificaba. De manera tal que yo sugeriría exhibirle la firma y proceder, como sugirió la Fiscalía, la lectura total de la declaración, a los fines de que manifieste si la ratifica o no. No sé qué opinan las partes. Señor presidente, yo estoy de acuerdo, sobre todo porque la verdad que nosotros los tramos, habíamos dividido temáticamente las lecturas que íbamos a proponer, y la verdad que era la gran mayoría de su declaración, así que quizás sea más práctico lo que propuso la Fiscalía y la Presidencia está homologando. Así que con ese fundamento estoy de acuerdo. Sí, porque yo sugiero proceder a una lectura pausada para que el testigo lo pueda entender. Y evitar sacar de contexto los tramos que se le puedan leer. Digamos. Perfecto. Sí, yo lo que solicito es que si ratifica la declaración, que no se lea completamente la declaración. Si se va a leer, que se lea únicamente la parte que pretende refrescarse la memoria. Si no, en realidad sería incorporar la declaración directamente por lectura. Pero teniendo el testigo a través de TBC, yo prefiero que se le hagan las preguntas y si se le refresca la memoria, se profundicen las preguntas y si no, no. Pero este método me parece que es introducir por la ventana lo que no puede entrar por la puerta. Yo me opongo a ese procedimiento. Señor presidente. Sí, doctor, lo escuchamos. Sí. Un segundito.
Esta defensa también se opone la incorporación por lectura porque el Código 391 establece específicamente que es para ayudar a la testimonial con algunos olvidos o con contradicciones, y también me gustaría que cuando se le lea se explique antes cuál es la contradicción o olvido específico que se menciona. Eso es lo que dice el artículo, y coincido con Nicolás García en cuanto a que leer toda la declaración es incorporar por lectura una declaración que no es el fin de la testimonial que se está dando. Entiendo la circunstancia especial del ACB que tuvo, que no recuerda algunas cosas que pasaron más de 8 años, pero entiendo que la lectura completa no es procedente. Gracias. Doctor Baccaro. En principio yo entiendo que efectivamente esto se convertiría en una incorporación por lectura que se encontraría vedada por el Código. Pero en caso de que el tribunal resolviera hacer lugar, no entiendo que con la ratificación de la declaración y disponer su incorporación por lectura, directamente no leerla. O sea, no le veo el sentido de leerla si vamos a incorporar la declaración completa. O sea, en todo caso... Está bien, pero en los dos casos sería incorporación por lectura, doctor. Y claro, por eso. En principio pero... me opongo, pero si se decide hacer la incorporación, que directamente se haga incorporación por lectura sin dar lectura a la declaración. No tiene sentido que leamos una declaración que la vamos a incorporar por lectura. Por eso sugerí leerla y no incorporarla por lectura, doctor. Pues justamente se están oponiendo a la incorporación por lectura. Para el caso es lo mismo. Leerla completa o incorporarla por lectura es exactamente lo mismo. Bueno, doctor. Sí, doctor. Sí, no, simplemente para... en primer lugar, no es una incorporación por lectura porque ya hemos interrogado al testigo, el testigo nos ha informado de por qué, además del tiempo transcurrido, hay una razón específica de por qué puede no recordar algunas cosas. No habría contradicciones que señalar, estamos hablando de olvidos directamente, o sea que no hay contradicciones que señalar porque estamos hablando justamente de eso, que está con dificultad para recordar, y no tiene mucho sentido, como nos acaba de decir la querella, de parte de la Fiscalía es lo mismo. Hay muchos tramos de la declaración, con lo cual me parece lo más práctico, que no es incorporar por lectura, es leerla, que el testigo la escuche y sobre eso le haremos algunas preguntas. Sí. O sea, no me parece una incorporación por lectura, eso es lo que quiero dejar sentado. Yo aclaro que anticipo que casi el 80% de lo que declaró, yo le pregunté y no lo recordó, así que, digamos, por eso digo, me parece que es más práctico para ordenar inclusive y la defensa no objete, digamos, que sacamos de contexto, pero por eso, igual es lo mismo, va a ser casi el 80% de lo que declaró, que fue lo que yo le pregunté y él dijo que no recordaba, y así que, digamos, bueno, esa es la situación. Bueno, el tribunal entiende que no estamos frente a un caso de incorporación por lectura.
toda vez que, más allá de lo que podamos leer o no leer, el testigo está escuchando lo que se le lee, está presente. Yo lo que sugeriría, y lo que resuelve el tribunal, hacerlo en este caso, doctor, es que comience usted con la lectura de la declaración donde usted, trato de no separarla por temáticas, como usted decía, sino ir leyendo la declaración en el orden que fue expuesto y marcarle el olvido sobre todo usted que acaba de decir que la mayoría de las cosas que le preguntó respecto a eso no las recordaba, para ver si el testigo la puede recordar. Y de esa forma, pero espéreme que le voy a consultar, le voy a explicar a Villalba. Villalba, ¿me escucha? Sí, doctor, le escucho. Bueno, en primer lugar, le pido disculpas y le agradezco por haber pospuesto el turno para la resonancia. Es algo delicado lo suyo y la verdad que me duele que usted haya tenido que suspender ese turno por esta declaración, pero le agradezco su gesto. En segundo lugar, le quiero decir que como el doctor Borda ha advertido, debido al tiempo transcurrido o a su ACV o a las circunstancias que sea, algunos olvidos de lo que usted declaró en aquella oportunidad frente al juzgado, nosotros vamos a leerle, el doctor Borda le va a leer los párrafos de aquella declaración donde usted dijo algo que ahora, por ejemplo, no recuerda, para ayudar a su memoria y ver si usted lo puede recordar. ¿Me ha comprendido? Sí, doctor, lo comprendo. Bueno. Entonces el doctor Borda le va a leer esos párrafos, vamos a tratar de hacerlo en el orden que usted lo declaró en aquella oportunidad. ¿Sí? Vamos a ir haciendo algún alto para que usted nos manifieste si recuerda eso o no. Señor presidente, sí. Simplemente hago la reserva de casación y el caso federal por la decisión que acaba de tomar el tribunal. Como no, doctor, dejamos constancia. Doctor Borda, adelante, por favor. Gracias. Perdón, ¿reconoció la firma, señor presidente? No recuerdo. No. Ah, ¿se le puede primero exhibir? ¿Cómo no? Gracias. Le vamos a tratar de mostrar a través de la cámara, Villalba, las firmas que están debajo de la declaración para ver si usted reconoce alguna de ellas como la suya. Sí, esa es mi firma, doctor. Es su firma, perfecto. Está bien. Bueno, gracias, señor presidente. Acá Villalba le va a leer el doctor Borda de la Procuración Penitenciaria, como le dijo la presidencia. Su declaración del 22 de octubre del 2010. Me voy a reordenar en función de la directiva de la presidencia. Y lo primero que le voy a leer está vinculado con algo que yo le pregunté sobre si usted había tenido algún entredicho, la aclaro para el tribunal y las partes, donde está el olvido, si usted había tenido algún entredicho con alguno de los imputados vinculado con este caso. Y leo, primer foja, 1259. Perdón, antes que comience. Si no anoté mal, dijo que no había tenido un entredicho. No veo un olvido. Es algo que es una contradicción. Bueno, me parece, es lo mismo. De cualquiera de las dos razones justifican la lectura. Está bien. Pero yo insisto, lo quiero categorizar como un olvido. Perdón. Entonces, vuelvo. A preguntas relativas al hecho que se investiga fue diciendo, 2 puntos, y aquí su declaración. Voy a citar, señor Villalba. Que el día miércoles 20 de octubre, en ocasión de reintegrarse de la panadería al pabellón 2 Alto, en el que estaba alojado, fue entrevistado por el agente Sepúlveda, oficial, quien le preguntó los motivos por los cuales había concurrido a este juzgado federal el día 14 de octubre próximo pasado. El oficial Sepúlveda estaba con el jefe de turno Real y con el jefe de requisa Loza. El episodio comenzó cuando le abrieron el portón 8 el señor Vicavil y lo hizo pasar al salón nuevo donde está el jefe de requisa y lo hicieron pasar hasta el fondo de ese lugar y en ese lugar se encontraba el señor Sepúlveda de civil y los otros agentes que mencionó, diciéndole que el señor Sepúlveda quería hablar con el testigo, a lo que éste accedió. Pasó y el señor Sepúlveda le preguntó por qué motivos había venido al juzgado el otro día, a lo que el discente le contestó que su familia había sacado un recurso de amparo a su juez de ejecución y le preguntaron qué tenía que ver
una secretaria de un apellido que le mencionaron, que no recuerda el apellido, una secretaria de este juzgado, en referencia al juzgado federal de Neuquén. Y le preguntaron, ¿qué le preguntó esa señora? Cuando el discente le dijo que no le había preguntado nada, que solo hablaron sobre el recurso de amparo que él había presentado, le preguntaron si le había preguntado algo sobre las personas que había fallecido. Le mencionó al Rengo argentino y le contestó que no, que nunca le habían preguntado nada ni a él le interesaba porque no tenía nada que ver con el hecho. Entonces el señor Sepúlveda se sacó los anteojos, los agarró con la mano derecha, empezó a gesticular con los anteojos y le dijo que lo que el discente hubiese escuchado, o los papeles que hubiese visto, o las conversaciones que les hubiera escuchado mantener a ellos, que no lo dijera, que no se prendiera en esa, que el discente llevaba muchos años detenido y sabía cómo eran las cosas. Hasta ahí para nosotros. No sé si continúo. ¿Escuchó Villalba? ¿Recuerda haber dicho esto? Sí, sí, doctor, sí recuerdo. ¿Algo que quiera agregar a eso? Pasado el tiempo no recordaba si no me leían ahora, pero textuales palabras de lo que dije ratifico ahora. Es verdad lo que declaré ahí. Fue así. Lo que pasa es que, bueno, pasó mucho tiempo y hay cosas que no recuerdo, pero si me lo leen. Está bien, no se haga problema, Villalba, no le estamos reprochando nada. Sencillamente le estamos leyendo para que usted recuerde. ¿Quiere agregar algo? ¿Quiere agregar algo que ahora recuerde respecto a este hecho? Y no sé lo que quieran saber. No, respecto a eso que le acaban de leer, que ahora usted recordó. Es verdad lo que me había pasado. Es más, cuando volví del juzgado me llamó, es verdad, Sepúlveda, que recién ahora me estoy acordando, y era un morocho. Lo que sí, por ahí, si me nombra por el otro apellido, ya ahora no recuerdo lo otro, pero sí me acuerdo que Sepúlveda era el jefe de requisa, o no me acuerdo si era jefe de requisa o de seguridad interna, pero era uno de los que manejaba ahí, y sí me metieron y me preguntaron sobre eso. Si había por qué me llamaron, y yo le había dicho que mi familia sacó un recurso de amparo a mi juzgado. Recién ahora estoy recordando, doctor, por lo que me leyeron ahí. Le pregunto sí, sobre... Señor Villalba, acá de vuelta de la Procuración Penitenciaria, le pregunto, ahora que empezó a recordar, ¿te recuerda cómo estaba Sepúlveda? Si estaba preocupado, estaba nervioso, estaba, digamos, ¿qué recuerda de esa situación, si es que recuerda? Y estaba preocupado porque no era normal que... yo justo estaba, en ese momento, mire, recién ahora recordando, estaba trabajando, cuando me saca la jueza a mí, y me volvían a preguntar por qué salía y qué raro que me llamaban de nuevo del juzgado. Eso, eso fue a posterior a lo que usted recién me preguntó. Pero cuando yo hablé con Sepúlveda que había vuelto, me preguntó por eso y si me habían llamado por la causa del Rengo argentino. Eso, perdón. Está bien. Señor presidente, nosotros ahora pasaríamos... Sí, doctor. Me interesaría consultar. ¿Qué tal? Nicolás García, el defensor oficial de vuelta. Preguntar, no de contestar. Sí, preguntar. Le hago una pregunta. Usted ahora acaba de recordar con la lectura este suceso. ¿Eso que pasó, lo interpretó como una amenaza? Sí, porque fue en una forma pendenciera que me dijo, y además estaban, intrigado el por qué mi salida del juzgado. Perfecto. ¿Y eso usted le dio importancia a esto que pasó? ¿Cómo, doctor? No le comprendí. Si usted le dio importancia a esto que dice que vivió como una amenaza. Y claro, sí, cómo no. Si yo, por eso le decía que después hice una aclaración por lo que me había leído la Procuración, creo, penitenciaria ahí, de que yo había declarado el 22, mire que cómo pasó el tiempo no me acordaba, y yo mi salida transitoria, lo que me correspondía era el 29 o 28 de septiembre.
Le hago una cuando yo pregunta, declaré- perdón que lo interrumpa con esto. ¿Usted tiene totalmente claro, ahora con la lectura que hizo el doctor Borda, que usted esto lo vivió como una amenaza? Sí. ¿No sí, tiene sí. ninguna duda sobre eso? No, era una forma de amenaza. ¿Para qué me van a llamar y me van a preguntar si lo que tengo que hacer yo en un juzgado era personal? Bien, voy a pedir que quede constancia especialmente de esta parte, gracias. Por ahora, doctor Borda, estoy bien. Señoría, Sí, tengo una doctor. pregunta para hacerle al testigo en relación a este párrafo que Sí, ahora sí, recordó. adelante, por favor. El doctor Bacaro, por parte de la defensa, Villalba. La Sí. pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Usted, en primer lugar, menciona que la persona que menciona como Sepúlveda se encontraba de civil y que era un oficial de la unidad. ¿Podría decirme qué funciones desempeñaba este oficial en la unidad 9? Por eso le digo, no sé si era segundo jefe de interna o jefe de la requisa, creo que era. No recuerdo bien ahora, pero uno de esos dos cargos cumplía. Otra cosa, usted esta declaración la efectúa el día 22 de octubre y en la declaración hace referencia al día 14 de octubre. Ese 14 de octubre, y además dice, empieza diciendo el miércoles 20 de octubre. ¿Ese 20 de octubre es 2 días antes de que usted hiciera la declaración? ¿O es un octubre de un año anterior? ¿Sabe que no le comprendo lo que me quiere decir, doctor? Usted declara el día 22 de octubre. Cuando empieza a declarar, lo que ahora acaba de recordar, usted empieza diciendo que el día miércoles 20 de octubre, en ocasión de reintegrarse a la panadería. ¿Ese 20 de octubre es 2 días antes de esta declaración o es en un año anterior a esta declaración? No, yo le digo, yo cuando salí a declarar, yo fui la primera vez porque es verdad había sacado un habeas corpus para hablar con mi juez y bueno, cuando hablé todo con la jueza quedamos en que ella me iba a sacar, que me iba a llamar a declarar. Volví, me reintegré de nuevo a la unidad y creo que a los 2 días, o no recuerdo bien ahora, a los cuantos me sacó de nuevo ella a declarar y directamente me dejó en el juzgado. Está bien, gracias. Continuemos. Gracias, señor presidente. Para el tribunal y para las partes, el tramo siguiente está vinculado con también preguntas que hizo esta parte sobre lo que él habría escuchado con relación al hecho, precisamente. Entonces, digamos, ese es el olvido. La página siguiente es la 1260. Y se refiere a esa cuestión. Y voy a leer textual, señor Villalba. Que el discente trabaja como cafetero en la dirección de la unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal desde principios del 2008 y el 2010. El discente había estado internado en la unidad 9 y luego fue a Buenos Aires. A su regreso, el 28 de abril del 2008, como ya lo conocían, lo hicieron trabajar como cafetero en la dirección. La cafetería queda entre la dirección, subdirección, jefe de seguridad interna y el asistente social. Es una habitación especial donde está la mesada y como cafetero tiene que entrar en todos esos lugares para servir el café. Nadie se priva de hablar en esos recintos en presencia del cafetero porque es natural tenerle confianza. En ese trabajo escuchó todas las conversaciones referidas al fallecimiento del interno Peloso Iturri, mantenidas en la dirección, en servicios sociales, en judiciales y donde está el secretario del director. Fueron mantenidas entre los jefes y los oficiales de requisa que están imputados en esta causa. Que el discente escuchó, por ejemplo, al señor Huenul, reunido con el señor Pelliza, en la entrada de la dirección, en la oficina donde está el secretario del director. También estaba el caballo Quintana, también estaba Vergara y el inspector de turno Marinao. Estaban manteniendo una charla preguntándose qué es lo que había pasado con el interno que falleció. Entonces, en ese momento empezaron a comentar qué fue lo que había pasado en presencia del discente. Y mientras el discente limpiaba, ellos charlaban. Y Huenul le dijo a Quintana que iba a venir el jefe de región y que necesitaba saber bien qué había pasado,
más allá de que ellos, todos los agentes de requisa que ya habían sido entrevistados por el jefe de región, le habían dicho ya anteriormente al jefe de región. Y entonces Quintana le relató a Huenul que el interno le había escupido al celador que lo estaba cuidando en los buzones, que era, cree, el celador Vergara, porque el celador lo encontró a Peloso haciendo gimnasia y lo mandó a que limpie, y Peloso le contestó mal al celador. Todo esto sucedió dentro de la celda de Peloso y lo escupió. Decían que ya había habido bronca porque Peloso quería hablar por teléfono a su juzgado en guardias anteriores y había tenido inconvenientes con el celador. Que cuando hizo eso, el celador salió, solo, subió la escalera y llamó a la requisa, y se hizo presente el señor Retamal, con John de requisa y Muñiz. Esto sucedió en la T, enfrente de las dos salas del penal. Ahí bajaron los tres y lo quieren sacar al interno diciéndole que lo iba a atender el médico. Y el encargado Retamal le empezó a decir que se ponga contra la pared. Y el interno se hizo el pesado. Entonces Retamal le quiso poner las esposas, las marrocas. Y el interno empezó a luchar contra el señor Muñiz y John. Entonces, en un momento dado, que lo están queriendo agarrar al interno, este muerde a Retamal en un brazo. Y los que estaban en ese momento cuidando al interno, el celador Vergara y el de requisa John, empezaron a pegarle al interno para que suelte a Retamal. Entonces cuando logra soltarse, tocó un pitazo, y de ahí comenzaron a venir toda la requisa de turno. Mientras los tres agentes lo llevaban por el pasillo central hacia la capilla, agarrándolo de manera incómoda, y cuando ya estaban frente a la capilla, comenzaron todos a pegarle. La capilla está antes del patio de visita y de la salida de la enfermería, por el pasillo central, saliendo de los pabellones hacia el exterior. Entre ellos vino Quintana. Sí, ¿hasta qué punto piensa leer? Hasta que le ayude a refrescar la memoria. Pero no sabemos si el testigo ya con la primera oración refrescó la memoria. No, me parece que hay más datos. Hay más datos que por eso yo no quiero descontextualizar. Por eso digo, hasta era más interesante la propuesta de la Fiscalía y de la Presidencia, pero lo que yo voy a pedir es que se me permita leer todo lo que el testigo no ha recordado. Y digo, los detalles que está dando, insisto, no estoy repitiendo, son todos detalles que hacen al hecho, insisto, me parece que no corresponde la interrupción. Es más disruptivo esta interrupción que la propuesta que había hecho la querella, que hizo la Fiscalía o que hizo la Presidencia. ¿Me permite aclarar la objeción? En primer lugar, doctor, bajo ningún punto de vista quiero pero igual, modificar ni... Déjelo hablar, doctor. Usted explicó, déjelo hablar al doctor. Digo que no me aclara a mí. Sí, doctor. Sí, no, que bajo ningún punto de vista quiero ser disruptivo con la querella y además, aclaro, me parece muy bien el trabajo que están haciendo, no voy a objetar para nada el desempeño. Sí, me toca velar en este caso por los derechos de mis asistidos, así que las objeciones que hago solamente están orientadas a ese trabajo. Dicho esto, pienso que el sentido del 391 no es incorporar declaraciones con tantos detalles, salvo en los casos que se incorporan, pero si el objetivo es ayudar a la memoria del testigo, cuando el señor querellante le da un montón de elementos para recordar una escena en la cual hay una reunión y se está conversando, si con eso es suficiente para el testigo para ahí evocar los hechos que no evocaba y relatarlos, es la declaración preferida por el código, es la que el testigo dé los detalles. Si el doctor Borda lee todos estos detalles y a continuación el testigo dice ratifico, como fue el caso de la pregunta anterior, es una forma muy indirecta de incorporar la declaración previa. Si el testigo no recuerda nada, bueno, en ese caso quizás se justifica que siga relatando con detalle y con precisión la declaración previa de hace 8 años, pero si no es incorporar la declaración. Entonces lo que pido es que el primer escenario que le presenta al testigo, que es una reunión donde se conversa sobre esto, quizás eso ya es suficiente para el testigo y con eso ya puede contarnos qué se acuerda. Señor presidente, no, esa es una especulación del defensor, qué es lo suficiente o qué no es suficiente. La lectura que estamos haciendo, y creo que es la que autorizó el tribunal, es la del inciso 2 del 391, que, digamos, son detalles relevantes que él no recordó cuando nosotros le preguntamos, digamos, si nosotros hicimos esa pregunta,
con precisión y el testigo dijo que no recordaba, el código habilita que le leamos todo lo que él recordó en ese momento y hoy no dijo o no recordó para ver si lo recuerda completo, pero no para ver si yo le digo Sepúlveda y él mágicamente a partir de Sepúlveda recuerda todo lo que dijo antes. Eso sí es una conjetura y una especulación de la defensa, que lo importante no es lo que la defensa o yo conjeture o especule que él va a recordar o no. ¿Qué es lo que autoriza el código? El código autoriza que le leamos todo lo que él no recordó al momento en que le preguntamos. A la medida que se lo preguntamos y no lo recordó, estamos habilitados para preguntarle, para leerle todo lo que él no recordó para ver si lo recuerda. Digo, me parece que, insisto, no estamos proponiendo hacer nada al margen de la ley procesal y el planteo de la defensa sí está al margen de la ley procesal, porque no, el código no admite que le cortemos una parte de lo que él no recordó. Le tenemos que leer todo lo que él no recordó para ver si lo recuerda, porque precisamente esa es la forma de hacerlo recordar. ¿Me permite, ya que usó la palabra por segunda vez el doctor Borda, decir algo más al respecto? Sí, doctor. No comparto y pido que se rechace, en este caso, la propuesta del querellante de permitirle leer ampliamente la declaración, porque esta, según mi punto de vista, es solamente un caso excepcional que prevé el código para los testigos que no recuerdan o que tienen contradicciones. Como el testigo no recuerda y la lectura anterior llevó a la respuesta del testigo de decir ratifico la declaración previa, la propuesta del querellante de leer ampliamente la declaración es una forma también de introducir preguntas que están vedadas, porque la declaración del testigo es una declaración concatenada, donde después de una serie de afirmaciones le agrega otras que tienen como presupuesto las afirmaciones anteriores. Si se tratara de una pregunta directa, eso está prohibido. Yo no puedo dar algo por supuesto que el testigo no dijo. Lo único que quiero decir es que si el testigo, con una lectura breve, evoca su memoria, la preferencia es a que el testigo declare acá qué es lo que se acuerda y no lo que declaró hace 8 años. Nada más que eso. Su señoría, ¿me permite? Sí, doctor, cómo no. Yo entiendo que la interpretación que pretende la querella del artículo 291 es excesiva, porque si interpretamos que cuando un testigo nos dice que no recuerda sobre lo que va a declarar, se habilita automáticamente a la lectura completa de su declaración, en la práctica estamos habilitando que cuando el testigo no recuerda, incorporamos por lectura las declaraciones previas. Sí. O sea, yo creo que el 291 lo que busca es decir, señores, leámosles unos pedacitos para ver si recuerda. Y si no recuerda, no recuerda. Pero no para permitir que como no recuerda, incorporemos la declaración anterior. Que es en realidad lo que está pretendiendo hacer la querella con lo que está haciendo. Por eso es que vuelvo a insistir en lo mismo. Si el tribunal entiende que se puede incorporar por lectura porque el testigo no recuerda, incorporemos por lectura sin dar lectura y listo. Y si no, no permitamos que se siga con esta lectura para pretender decir que esta no es una incorporación por lectura, cuando en realidad lo único que se está agregando a la causa es lo que está escrito en la declaración anterior. Doctor Palazani. Sí, yo considero que una cuestión resuelta, señor presidente. Ya usted lo resolvió antes de ahora, cuando autorizó a leer a la querella. Me parece que esto es reeditar otra vez la discusión, no tiene sentido. Me parece que tiene que continuar la querella con la lectura de la respuesta completa a esa pregunta, que lo interrumpió la defensa, y nada más, está resuelto, es un tema resuelto, no sé por qué volvemos sobre la cuestión. Sí, doctor Borda, primero quiero hacer una aclaración. No advierto que de los dichos del doctor García haya surgido esto de que al testigo se le dice Sepúlveda y automáticamente va a recordar todo. No dijo eso el doctor García y me parece un poquito irrespetuoso. Perdóneme, ¿no? Que me meta en una discusión entre ustedes, pero me parece hasta irrespetuoso. Es decir, le vamos a decir Sepúlveda y mágicamente va a recordar todo. Creo que eso no fue lo que dijo. No era mi intención. Bueno, creo que eso no fue lo que dijo el doctor García. En segundo lugar, hay sin perjuicio de lo que ya resolvió el tribunal, hay una cuestión que es puntual y que sí asiste razón al doctor García. Cuando usted comienza la lectura de este segundo párrafo, comienza hablando de una reunión que habría presenciado el testigo, ¿sí? Con lo cual, me parece prudente, se me ocurre a mí, yo lo voy a hablar con los colegas, por supuesto, pero puntualmente preguntarle, antes de continuar con el relato, si recuerda él una reunión, porque posiblemente al hablarle de una reunión pueda recordar el testigo haberla presenciado o no y haber escuchado lo que se dijo. ¿Se entiende lo que digo? Lo entiendo. Hay alguna aclaración, a ver también si lo entiendo bien. Eso quizás llevaría a otra dinámica. Yo no las...
acepto todas las propuestas que se han hecho, digamos, en la medida que nos permitan, digamos, leerle todo lo que él nos recordó. Pero eso me obligaría a mí a fraccionar, digamos, No, ir no, leyendo. no, No, pero digo, yo no lo estoy acepto. diciendo que fraccione, yo lo doctor. acepto, pero lo que digo es que yo, por ejemplo, a ver si interpreto bien. Empiezo leyendo el párrafo o la parte que habla de la reunión. Le preguntamos sobre lo que él recuerda sobre la reunión. Si él no recuerda todo lo que dijo antes, yo le preguntaría, bueno, ¿y recuerda el rol de Buenul? ¿Recuerda el rol de John? Yo no tengo problema en hacerlo. Yo creo que es menos dinámico, inclusive que la propuesta que había planteado la Fiscalía con la homologación de la presidencia. Pero digo, no tengo problema en hacerlo. A ver, doctor, me parece que no nos estamos entendiendo. Bueno, a ver, entonces... Yo no le estoy pidiendo que usted, a partir de la reunión, diga, bueno, ¿recuerda el rol de fulano? ¿Recuerda? No, pero si espontáneamente, claro, recordando la reunión, si él dice, puede decir algo, sí, seguro. Y después sí se le podrán preguntar después le hago preguntas los sobre olvidos puntuales. ¿Se entiende lo que digo? Sí, por eso yo lo acepto, pero digo, esa sería la dinámica. Después le haríamos preguntas en función de lo que él recuerda o no recuerda. Claro, porque el yo no texto, tengo problema. el párrafo que se leyó, es demasiado extenso y nos lleva a que el testigo, como dicen las defensas, que en eso le doy razón, a que el testigo diga ratifico o no ratifico, y entonces medio como que se pierde. Si se le preguntó sobre la primera cuando venía de la panadería, la otra, la anterior, y algo recordó el testigo, ¿sí? Sobre el primer suceso que usted le narró. Yo no tengo problema, por eso hago la dinámica, o tomo la dinámica que la presidencia prefiera o le parezca mejor. Lo que nosotros vamos a insistir es que se le lea todo lo que él no recuerda. Perfecto. En eso vamos a insistir, pero digo, con la dinámica que usted me propone, yo no tengo inconveniente, la hago de esa manera. Pero yo creo que es conveniente leerle por tramos de manera tal que si recuerda la reunión y nos puede decir algo sobre eso, bien, y si no, se le marcarán los olvidos. Está bien, yo pero para ubicarnos nosotros sí, y para que inclusive yo ya le leí algunas partes y no volver sobre esa lectura, yo le preguntaría lo que él recuerda de lo que yo le leí hasta ahora, digo, para no volver. Perfecto, si están de acuerdo. Sí. Yo no me acuerdo si me estaban siguiendo dónde me quedé. Claro, yo creo que el último tramo que le he leído es hasta lo que se refiere a... entonces, en un momento dado, que le están queriendo agarrar al interno, muerde a Retamal en un brazo y que lo estaban en ese momento cuidando al interno. El celador Vergara, el de Requisa John, comenzaron a pegar al interno para que lo suelte a Retamal. Entonces, cuando logra soltarse, tocó un pitazo y de ahí comenzaron a venir todos los de Requisa. Mientras los tres agentes lo llevaban para el patio central hacia la capilla, agarrándolo de la manera incómoda. Yo pararía ahí. Por eso. Porque ahí ya estamos en otro tramo que fue el... Está bien. el hasta ahí había llegado. Señor Villalba. Sí, doctor. Bueno, más allá de las discusiones acá internas, ¿usted ha escuchado lo que le leyó el doctor Borda? Sí, doctor. Un poco extenso el texto, pero ¿recuerda haber presenciado eso que dice el doctor Borda? Hasta ahí sí, doctor, pero ¿sabe lo que pasa? Que no es que no quiera... Pasó mucho tiempo, es lo que le expliqué hoy, que ya bien específicamente no... Pasó mucho tiempo de esto, ¿me entiende? Pero sí, a medida que me van leyendo, me voy recordando todo y que es verdad. ¿Se acuerda de esta persona que usted mencionó en la declaración anterior, el jefe de región, de apellido Grobli? ¿Le ayuda a recordar esta mención que Sí, porque creo que ese, no me acuerdo si había sido director de la unidad y era el jefe, no sé, de varias unidades. Y yo sabía todo porque yo trabajaba de cafetero. Entonces cuando hablaban decían, mirá que va a venir Brony, quiere saber todo cómo fue. Y ahí ellos se ponían a comentar todo y yo mientras limpiaba, le traía el café, hablaban todo. ¿Usted recuerda, ya que estamos hablando de esta persona Grobli, ¿usted recuerda algo más de esta persona? ¿Qué rol tuvo con el hecho, con lo ocurrido después del hecho? Si recuerda ahora. Y él fue un director de la unidad. Después habrá quedado como el jefe de región, que era el que controlaba todas las unidades por ahí, y se ve que pasaba todo por él, porque yo me acuerdo que estaban todos porque venía él a ver qué es lo que podía hacer.
Luego de este tramo que le leímos, que usted relató hasta que llegan ahí frente a la capilla, ¿te recuerda si continuaron los golpes, si escuchó que se hablara sobre si continuaron los golpes? ¿Sabe que puntualmente ahora, ya por eso le digo, de pasado el tiempo ya no recuerdo, pero sí, si me lo menciona, le puedo aclarar un poco más. Sí, señor presidente, nos parece que este olvido es importante que ayudemos a refrescar la memoria, que lo subsanemos, porque es un detalle que hace inclusive al óbito de la víctima. Si me autoriza, yo quisiera continuar con el tramo que falta, digamos, me parece que ya no recuerda el testigo. Sí, doctor. Perdón, ¿podemos preguntar sobre la parte Por ya supuesto. leída? Sí, por supuesto. Otra vez el defensor oficial, esto que le leyó el doctor Borda, ¿usted ahora que se lo leyó, lo recuerda o no lo recuerda, pero si lo declaró así tiene que haber sido? No, sí, yo lo recuerdo porque era lo que hablaban en ese momento, pero pasó mucho tiempo. Imagínese, doctor, que yo no me acuerdo lo que hago en 2 semanas en mi trabajo. Y voy a acordarme algo de 8, 9 años, 10 que pasó, creo. Bien, y esto entonces que recuerda, ¿quién lo decía? ¿Cómo? ¿Quién era el que decía esto que usted recuerda? Todo este relato que usted nos contó de que usted lo escuchó a otra persona, el relato. ¿Quién dijo todo esto? Todos los directivos que se encontraban en ese momento en dirección, en la secretaría. Pero concretamente, ¿quién sabe usted quién lo dijo? ¿Cómo? ¿Sabe concretamente quién dijo eso? No recuerdo ahora, pero si no se acuerda. Es lo que declaré yo. Está bien, está claro, usted lo declaró con detalle, pero le pregunto si ahora se acuerda quién dijo esto que usted cuenta. Y por eso le digo, no recuerdo lo que hago 2 semanas atrás y menos me voy a recordar algo de hace 10 años atrás, o 9, no sé cuándo pasó, no recuerdo bien. Entonces usted cuando el doctor le leyó no recordó nada. Usted lo que leyó recordé y fue lo que declaré yo. Pero no le puedo decir textualmente en qué oficina y quién estaba. Si usted me lo nombra, yo le voy a decir si sí o no. No. Yo lo que quiero saber, usted por momentos dice que hay cosas que se olvidó, hace 2 semanas no se acuerda, y por momentos dice que el doctor... Señor presidente, por eso le pregunta lo mismo. Por eso le digo, pasó mucho tiempo de todo esto, doctor. Imagínese que una cosa superada que tengo yo. Y hace 3 meses me agarró un principio de ACV, no recuerdo lo que hago hace 2 semanas atrás y me voy a acordar de algo de 10 años atrás. No me puedo olvidar, no me voy a olvidar, pero si me lo refrescan, me tengo que acordar de todo. Imposible que me olvide algo de eso. Bueno, y de esto que le refrescó recién el doctor, concretamente, ¿qué es lo que más fresco le aparece en su memoria? Doctor, mire, yo éramos 4 o 5 internos que trabajábamos en lugares específicos. Estábamos metidos en el corazón de ellos. Todas las cosas que hablaban adelante nuestro, porque nosotros éramos los cafeteros. Bien. O sea, lo que yo digo nada fue... ¿Y con usted estaba algún otro cafetero cuando escuchó todo esto? ¿Cómo? ¿Con usted había algún otro cafetero? Los otros cafeteros tendrían que haber escuchado lo mismo que yo porque éramos los 3 que andábamos, 4 que andábamos ahí. Ellos tendrían que haber escuchado lo mismo que usted. ¿Está seguro usted de eso? Sí, se hablaba delante nuestro. Las reuniones se hacían adelante nuestro. Cuando iban a calificar los internos delante nuestro, reunión de jefes delante nuestro. Nosotros Perfecto. éramos los cafeteros. Bien, gracias, muy amable. Sí. ¿Puedo continuar? Bien. Villalba Pugliese nuevamente. ¿Me podría ubicar cuándo fue esta reunión que usted menciona? ¿Cómo ubicarlo? No entiendo. ¿En qué fecha habría sido la reunión más o menos? Yo no recuerdo, por eso le dije al doctor que ya... Bien, le delimito la pregunta. ¿Fue posterior a su reingreso, el 28 de abril del 2008? Señor presidente, eso yo lo leí y él lo ratificó ya la fecha, ya lo contestó. Eso. Pero doctor, escúcheme, volvemos siempre a lo mismo, con la ratificación o la no ratificación. Le está haciendo una pregunta concreta, si lo recuerda. Está bien, pero digo, eso fue lo que ya lo... Perfecto, sí, ya lo escuchamos todo, doctor. Doctor Pugliese, por favor. ¿Puedo rehacer la pregunta? Sí.
Señor Villalba, la reunión esta que menciona fue luego de su reingreso el 28 de abril de 2008. Claro, yo me reintegré, ya la muerte del interno ya había sido hace un mes y medio. Hace un mes después de la muerte del interno Peloso, bien. Y ahí usted escucha que se reúnen las personas. Ahí era donde estaba todo muy movido, todo muy caliente, todo con lo que había pasado. Y ahí venían jefes, sacaban interno a declarar. O sea, fue un momento de que había un montón de remuevos. Lo único que no cambiaban era el personal. Bien. Pero después seguían lo mismo. Bien, pero fue un mes después de la muerte. Muchas gracias. Sí. Señor Villalba Cáceres, por la defensa. Le hago una pregunta. Sí. Usted recién refirió, si yo mal no entendí, que tanto usted como los otros cafeteros tendrían que haber escuchado exactamente lo mismo. Las reuniones de los jefes, ¿dónde se realizaban? En la dirección. En la dirección. La dirección que daba a la entrada del penal. Bien. ¿Y las tareas que ustedes realizaban, que preparaban el café, el agua, dónde las realizaban? En la cafetería. La cafetería quedaba enfrente de la dirección y nosotros pasábamos a limpiar la dirección, a servir el café, a levantar las cosas. Bien. ¿Me podría decir qué distancia había desde la cafetería a la dirección? Y debe haber aproximadamente 3 metros. Enfrente está. Enfrente. En diagonal tendría eso. En diagonal. ¿Eso está seguro que esa es la dirección? Sí, la dirección, tener la subdirección, todo estaba ahí. Nosotros éramos internos que llevábamos, nos mandaron a buscar un expediente, nosotros íbamos, buscábamos, traíamos, servíamos el café, limpiábamos. Bien, muchas gracias. Si había reuniones se sentaban todos y nos pedían, traemos un café, vos venías, servías, mientras levantabas ellos seguían hablando como un mozo de la calle, bueno, nosotros. Pero, digamos, por lo que yo veo acá, ¿cuánto tiempo era el que usted permanecía para llevar el café y...? Nosotros no parábamos en la puerta y esperábamos a que nos llamen. Tráeme un café, le traía. Tráeme una servilletita, le llevaba. Pero vos estabas parado ahí, en la puerta. Bien, muchas gracias. Adelante, doctor. Gracias. Sí, el tramo que quería continuar leyendo tiene que ver con lo que él escuchó, vinculado a lo que pasó luego de esa situación frente a la capilla y también a propósito de una pregunta que hizo recién el doctor García, de quién escuchó todo esto. Me parece que también es importante en términos de que él en ese momento se acordó esto que le preguntó el doctor García, de quién lo escuchó todo esto. Entonces, bueno, continúo. Y cito, señor Villalba. La capilla está antes del patio de visitas y de la salida de la enfermería, por el pasillo central, saliendo de los pabellones hacia el exterior. Entre ellos vino Quintana, el inspector de turno que se encontraba en ese momento, Marinao, y comenzaron a llamar al enfermero, que venga el enfermero. En ese momento le estaban pegando entre todos a Peloso. Según relataban, le saltaban encima, todos. Más de una persona le saltaban encima. El interno estaba en el piso, según relataban, donde ya lo tenían prácticamente reducido. Ya frente a la capilla, y estando en el piso, mientras le saltaban encima y le pegaban, el interno volvió a morder en las pantorrillas al inspector Marinao. Y todos los milicos le siguieron pegando al interno. Y alguien comentó allí que se le fue la mano. Esto el discente lo escuchó de boca de Quintana. El caballo dijo en esa conversación a Buenul que para que el interno suelte a Marinao, él le apretó la tráquea apenas nomás para que afloje y le tapó la nariz para hacerle el flash tumbero, para que el interno suelte el mordisco de Marinao. Y ahí mismo llegó el enfermero Carrilao y le aplicó una inyección. No mencionaron en esa conversación de qué se trataba el medicamento que le colocaron. La inyección se la puso Carrilao en el pasillo central cuando Caballo ya había apretado a Peloso, que según se relató, Peloso se desvaneció cuando Quintana le hace el flash tumbero, y ahí cuando le aplican la inyección.
Ahí está, ¿paramos ahí? ¿Recuerda esto? ¿Le ayuda a recordar? Sí, doctor, me ayuda a recordar. Sí, me acuerdo. Es verdad lo que declaré ahí porque recién por lo que me estaba leyendo me voy recordando. Pero sí, es verdad. Eso hablaba no solamente el personal penitenciario, sino que hablaba con los jefes. Cuando se reunían, andaban todos preocupados. De hecho, ellos mismos decían, de lo que voy recordando ahí, ellos mismos decían que no pasaba, que se fue con una cuenta pendiente del penal y que había vuelto de nuevo y que nadie le iba a reclamar porque no tenía familia. Y a esta persona que nombró, Caballo Quintana, ¿usted lo recuerda? ¿Recuerda qué función cumplía? ¿Qué cargo tenía? No me acuerdo qué cargo tenía, pero sí era de la requisa. Estaba en la requisa. Y recuerda no recuerdo qué jerarquía específicamente. Está bien. ¿Y recuerda qué pasó después? Si al interno lo llevaron a algún otro lugar, según lo que usted escuchó, ¿no? No, que... ¿Cómo? Si recuerda algo más de lo que pasó después de esto. Si lo que ellos decían que cuando le pasó eso, que le quisieron levantar, lo quisieron reanimar, lo querían reanimar y no... aplicándole una inyección para... Se sintió descompuesto, no, y así empezó toda la... Así fue como lo... ¿Recuerda si mencionaron los agentes penitenciarios que usted escuchó que se le siguió pegando a pesar de que no estaba consciente el interno? ¿Te recuerda? Sí, le seguían. Esa era una discusión que había entre ellos. ¿En qué sentido? La discusión que tenían entre ellos y a los jefes lo que ellos le decían era eso. Le dijeron que fue así, que se les fue la mano. Pero yo le pregunto concretamente si usted escuchó algo relativo a que se le siguió pegando a pesar de que no estaba consciente ya el interno. Sí, dije que sí. Escuché que le siguieron pegando. Le siguieron pegando y cuando llegó ya empezaron a gritar que le querían reanimar y le aplicaron la inyección esa y no lo pudieron, se murió. Por eso desde un momento que me recuerdo que le habían hecho el flash tumbero, que de un principio de la declaración dije. Y ahora leyéndome dice lo mismo. ¿Recuerda si Sepúlveda estaba presente cuando ocurrió esto del flash tumbero, los golpes posteriores? No recuerdo ahora específicamente si Sepúlveda estaba presente, pero sí sé que era un problema y reuniones todos los días tenía. Señor presidente. Todo. También. Sí, un segundito. Sí. Otra vez el defensor oficial lo molesta. Usted ahora con la lectura que le hizo el doctor Borda, usted dijo que recordó, que a partir de la lectura usted pudo recordar. Sí. ¿Usted recordó absolutamente todo lo que leyó el doctor Borda o algunas cosas pudo recordar? ¿Qué es lo que se le viene a la memoria ahora? No. A ver si todo lo que me leyó ahí era lo que dije yo. Eso sí está claro, porque le leyeron una declaración previa. Todo eso lo dijo usted. Hay cosas que puedo recordar, por eso le digo, pasó mucho tiempo y hay otras cosas que no recuerdo. Porque detalladamente ya no recuerdo, pasó mucho tiempo. No, hay cosas que no puntualmente no las recuerdo, pero si me leen, son cosas que puedo decir porque son cosas que yo las viví, escuché, estuve. Bueno. Que veía que se... Vamos por paso entonces. Usted dice que algunas cosas las recuerda entonces, que pasó mucho tiempo. ¿Sí? Lo que el doctor Borda le leyó es lo que usted declaró en el juzgado. ¿Sí? Entonces, usted mencionó recién, si por ahí me equivoco, corríjame si me estoy equivocando, que hubo varias charlas de estas que usted presenció. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto. Sí. ¿Y en esas charlas estaba siempre la misma gente o iban cambiando? No, se reunían entre jefes primero, después hablaban con el personal, con los subalternos, vendrían a ser lo que andan de requisa, después se juntaban entre celadores, hablaban, no, fíjate, tenemos que decir esto, ya ahora no recuerdo, pero sí que se juntaban a decir todo eso. Pero usted vio varias reuniones. Reuniones habían todos los días. Reuniones había todos los días, ¿está seguro de eso? ¿Recuerda de reuniones sí. Todos los días? Sí, seguro. Bien. Y todos los días hablaban de esto. Se juntaban para ver qué iban a... Se juntaban para ver qué iban a decir, dice usted.
Perfecto. Sí. Bien. Y usted recién le dijo al doctor Borda que recordaba cuando contaron de esta inyección que le pusieron. Sí. Sí. Y usted hizo referencia recién al sector de la capilla. Exactamente. Bien. Todo esto que usted nos cuenta, ¿pasó ahí según lo que contaban y usted escuchaba? Sí, pasó ahí llevándolo para la enfermería. ¿Cómo? Pasó ahí llevándolo para la enfermería. O sea, lo querían llevar para la enfermería, pero pasó todo este suceso donde le hacen el flash. Supuestamente, yo lo que más o menos estoy rememoreando es Sí. que no llegó ni siquiera a la enfermería porque ya en el camino le habían matado. Ah, lo habría matado antes de llegar a enfermería. ¿Eso quién lo dijo? ¿Recuerda? No sé. No sabe. Eso hablaban entre ellos. Ah, Eso no, está bien, por supuesto, pero todo lo que usted cuenta es por lo que usted escuchó. A veces yo salía, por eso le digo, yo terminaba mi trabajo de ahí, a la noche salía a cocinar, es comentario como que pasa algo en la casa de usted. Pasa algo y bueno, va a haber comentarios y todo hasta que en algún momento va a pasar el video. Bueno, esto pasó hace mucho tiempo, pero entre ellos se juntaban ahí, conversaban, tenían miedo, ¿sabes? Está bien, entre ellos comentaban y usted nos contó recién que presenció varias reuniones. Según lo que usted recuerda de esas reuniones, todo esto pasó en la capilla. Yo, a veces me entiende, yo no, las reuniones no pasaban en la capilla. No, está claro, pero por lo que está claro que usted lo que nos está contando es lo que usted escucha en las reuniones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ahí sí. Bien. En esas reuniones que usted estaba, hablaban de lo que había pasado, ¿es correcto? Sí. Y lo que ellos decían es que le habían hecho el flash tumbero y la inyección enfrente de la capilla. ¿Es correcto? Exactamente. Bien. Sí. Y además decían que a alguien se le fue la mano. ¿Es correcto? Sí, y usted también nos dijo que... Y usted nos dijo que también recuerda, pero no sé si es más vagamente o no, que ya había llegado muerto a la enfermería. ¿Es correcto? Ellos comentaban eso. Que comentaran eso. La pregunta es si comentaban eso. Le aplicaron la inyección en el camino y no llegó. Y que no llegó. Eso comentaban ellos. Sí. ¿Usted recuerda eso? Sí, doctor. Gracias. Por ahora no lo molesto más. El doctor Vaccaro por la defensa. Entre las cosas que recién le lee el doctor Borda y que usted dice que ahora recuerda, usted en ese momento dijo, en un parrafito bien concreto, entre ellos vino Quintana, el inspector de turno se encontraba en ese momento Marinao y comenzaron a llamar al enfermero, que venga el enfermero. En ese momento le estaban pegando entre todos a Peloso, según relataban. ¿Usted tiene alguna idea de por qué razón llamaban al enfermero mientras le estaban pegando? La verdad que no recuerdo, pasó mucho tiempo, por eso le digo, pasó mucho tiempo y no recuerdo puntualmente, Está bien, eso. está bien, gracias. Sí, señor presidente. El tramo que sigue, que es el párrafo siguiente, tiene que ver con lo que yo le pregunté, si él recordaba haber escuchado algo vinculado con el rol de Sepúlveda en ese momento, si él estaba o no estaba, que es uno de los imputados aquí. Y... si no me equivoco, sería esto. Voy a leer, señor Villalba. Cuando supuestamente lo llevan a la enfermería, Peloso ya estaba sedado y comenzaron a comentar que de la misma bronca que le tenían los milicos, algunos de los que estaban ahí le seguían pegando en la enfermería a Peloso, aunque estaba desvanecido, hasta que Sepúlveda dijo que pararan y empezaron ya en la enfermería a tratar de reanimarlo y no pudieron. Según el relato que hacía allí, bueno, nada, para mí eso es vinculado con esto que yo le había preguntado sobre el rol de Sepúlveda. ¿Le ayuda a recordar esto? ¿Recuerda algo más? Yo recuerdo, a medida que me van leyendo me voy recordando. Por eso desde el principio de la declaración estoy diciendo pasó mucho tiempo y algo que ya para mí fue superado. Villalba. Sí, doctor. Discúlpeme, ya entendimos sobradamente que ha pasado mucho tiempo y que usted no recuerda. Lo único que yo le pido es que sea concreto cuando le preguntan si recuerda a partir de la lectura
esta situación puntual, si usted la recuerda o no. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, doctor. Gracias. Perdón, doctor. La última lectura del doctor Borda, yo pediría por presidencia que se la lea como una contradicción con la respuesta que me ha dado hace 3 minutos. No como un olvido, sino como una contradicción. Si se la puede leer el doctor de vuelta y si quiere le señalo la contradicción. Que se la leamos de vuelta. Doctor. Sí. No entendí. Doctor, para mí el defensor oficial me trata de confundir constantemente. Sí, bueno, ¿qué quiere que le diga? Vamos a tratar de que las preguntas se hagan de forma tal que usted no se confunda. Por la forma en que me dice, me trata de confundir constantemente. Sí, señor presidente, yo lo leo de vuelta el párrafo, si a usted lo autoriza, pero yo no advierto ninguna contradicción. Digo, yo sí advierto la misma contradicción que pero concretamente, digo, yo lo leo, por eso no tengo problema en volver a leer, cumplo ese rol, pero ¿cuál sería la contradicción para...? Y el así lugar, veo yo qué párrafo le leo, digo, me dicen qué párrafo le leo, pero también me interesaría saber cuál es la contradicción. Usted está hablando de lo que ocurrió en la enfermería cuando al doctor García le dijo que ocurrió en la capilla. En la puerta de la capilla. Pero por eso yo entendí sobre el rol de Sepúlveda. No, sobre el lugar. Está bien. Lo vuelvo a leer entonces. Está y bien. hay una segunda. Me marca la segunda, doctor, si está se la amable. marco, pero me permite aclarar al testigo para que no sienta que lo estoy queriendo engañar, ni mucho menos. Otra vez, defensor oficial, permítame decirle algo. El procedimiento que yo estoy siguiendo es un procedimiento que está regulado en el código, que es para los casos como este, en los cuales pasa mucho tiempo y a veces uno se olvida. Y es un procedimiento que permite hacer cosas... déjeme aclararle porque usted dijo algo que es importante, que yo lo quiero aclarar, yo soy defensor público y lo tengo que aclarar. El procedimiento me permite marcar 2 cosas. Que hay un olvido, que es lo que está haciendo el doctor Borda, o que algo de lo que dice hoy es distinto a lo que dijo antes. Pero esto no es para que nosotros lo engañemos a usted, sino para mostrarle, para ver si usted la puede explicar esa diferencia. Es nada más que para eso, no es un procedimiento que busca que usted se equivoque. Si usted alguna pregunta mía entiende que es confusa, le pido por favor que me lo diga y yo la vuelvo a reformular, pero por favor no tome mis preguntas como un intento de confundirlo, ni mucho menos, no es mi objetivo para nada. Dicho esto, le aclaro, presidente, la segunda contradicción que advierto, que es haber escuchado que ya iba muerto a enfermería, y encuentro acá una segunda contradicción en base al relato que va a venir a continuación, ¿no? Además, la acusación. ¿Vuelvo a leer el párrafo? Sí, por favor, porque todavía yo no entiendo. Claro, una contradicción de algo que no leímos. Eso, o sea, ¿vuelvo a leer el mismo párrafo o es otro párrafo? Eso es el mismo párrafo que ya leyó. Es el mismo párrafo. Perfecto. Bueno, a ver, voy a leer de acá, Villalba, de la Procuración Penitenciaria, lo voy a leer de vuelta. Sí, doctor. Cuando supuestamente lo llevaban a la enfermería, Peloso ya estaba sedado y comenzaron a comentar que de la misma bronca que le tenían los milicos, algunos de los que estaban ahí le seguían pegando en la enfermería a Peloso, aunque estaba desvanecido, hasta que Sepúlveda dijo que pararan y empezaron ya en la enfermería a tratar de reanimarlo y no pudieron. No sé si quieren que lea algo más. Comprende, Villalba, usted habría dicho que había escuchado con anterioridad que había llegado muerto a la enfermería. Sí, doctor, ahora que me lo leen, recuerdo, pero ellos decían eso, no es que yo estuve ahí cuando le pasó eso al interno. Ellos decían eso, en las reuniones, cuando se juntaban todos, decían eso. Bien, es lo que escuchó el testigo. Adelante, doctor. El otro tramo, el tramo que sigue, que nos gustaría leer, tiene que ver con la referencia que había hecho en aquella oportunidad y que hoy, a las preguntas que se le hicieron, no recordó, vinculado a la actuación de Buenul luego de ocurrido el hecho. Y fue muy específico, explicando cuestiones referidas a esta persona, Buenul, con su actuación con posterioridad al hecho.
esto es el olvido o el fundamento de la lectura. Y es lo que sigue a continuación, siguiendo el orden que me había propuesto la presidencia. Y leo, digamos, el párrafo siguiente, 3 renglones más abajo. Huenul les preguntó entonces quiénes eran los que estaban ahí, y cuando les contestaron y enumeraron a todos los que estaban, Huenul dijo que bueno, que iban a ver quiénes podían zafar, ya que habían estado todos los presos mirando desde la reja cuando esto sucedía. Y luego, también para seguir con este tema, el rol de Huenul, en la página, en el reverso, de esta misma página, usted aclaró, el jefe mismo, Huenul, les dijo en esa conversación que para no ensuciar a todos, iban a ver quiénes estaban más complicados y quiénes no. ¿Te recuerda esto? ¿Recuerda a esta persona Huenul? La verdad, doctor, que no recuerdo. Y no recuerdo, si lo llego a ver, capaz que lo recuerdo a Huenul, pero no recuerdo ni el apellido, ¿no? O sea, me suena, pero no recuerdo. La verdad que no sé ni qué rol cumplía. Ahora ya no recuerdo ni qué rol cumplía, ni sé. La verdad que no recuerdo. Está claro. Siguiendo el orden de la declaración. Bueno, la parte que nos interesa tiene que ver con un entredicho que él habría declarado en aquella oportunidad con el imputado Ruiz Díaz, que también nosotros le preguntamos sobre eso y él no recordó. Esto está a Fojas 1262 vuelta. Y leo. En aquella oportunidad usted declaró, señor Villalba, lo siguiente. Entre los denunciados se encuentra Ruiz Díaz, que con este una vez tuvo un entredicho porque el discente se encontraba sacando una fotocopia del certificado de defunción de Peloso y Ruiz Díaz le preguntó qué estaba haciendo y el discente le contestó que estaba sacando una fotocopia de la partida de defunción del interno, que mataron. Y Ruiz Díaz lo reprendió diciéndole que ahí no se había matado a nadie, que el interno había fallecido. No vas a ser un traidor. Acordate que vos tenés puesta la camiseta nuestra también, le dijo. Esto vinculado con esta situación que usted relató en esa oportunidad con Ruiz Díaz. Sí, eso es verdad, doctor. ¿Lo recuerda ahora que se lo leo? Sí, ahora que me lo está... recién estoy acordándome, sí, es verdad. ¿Recuerda esta persona? Que me había hecho eso y es verdad que yo sacaba, porque yo sacaba las fotocopias. De todo lo que me daban, yo sacaba fotocopias yo. ¿Recuerda esta persona Ruiz Díaz qué función cumplía en aquel momento en la unidad? Era de requisa también. Eran dos hermanos. Uno era más chiquito y el otro el más grande, que era de requisa. Está claro. Luego, bueno, señor presidente, lo que nos interesa leer está vinculado también con algo que se le preguntó referente a lo que él recuerda del médico Leiría y sobre su conocimiento o no del hecho. Esto es Fojas 1263, es la última pregunta de esa foja. Ahí usted relató, y leo, que escuchó al médico Leiría decir que a Vela, si bien lo habían puesto en una habitación para que no viera, vio parte de lo que le pegaban a Peloso Iturri en la enfermería. También lo escuchó al enfermero Parra diciendo eso y al mecánico dental Diomedi diciendo que a Vela les iba a complicar la vida a todos. Hasta ahí, pero con Leiría tengo otra, digo, para no irme de tema. En el reverso de esa misma página sigue hablando de lo que recuerda
haber escuchado de Leiría. Doctor, Sí. en este caso, le pediría si puede leer más todavía, porque pareciera que hay una confusión de nombres en el relato. Yo le pediría, por favor, si puede leer un poquito más. ¿Continúo leyendo el mismo párrafo? A continuación, ¿de dónde terminó? Todos hablaban de un interno, Pablo Morales. Decían que él también había escuchado lo sucedido. Por eso ellos mandaron este año a tapar el patio del pabellón 2 hacia la enfermería, para que los que están en recreo no puedan ver. Porque ese día, cuando le pegaban al interno Peloso, había muchos internos en el patio del pabellón 2 que vieron lo que pasó a Peloso, pero por miedo nunca dirían nada. ¿Continúo? Por favor. Por miedo nunca dirían nada. Y desde ese momento a los internos que vivían en el pabellón 2 alto no los dejaban acercarse a las ventanas que dan a la enfermería. Preguntado si conforme a la versión de los hechos que escuchaba, Peloso nunca estuvo consciente mientras estuvo en la enfermería, contestó que no, que ya no estaba consciente allí. No sabe cuánto tiempo estuvo Peloso en la enfermería, no hablaron de tiempos. Decían que capaz que tenía asma y del miedo le agarró un ataque de asma. Ellos no sabían cuál era la causa de la muerte. ¿Sigo leyendo? Sí, hay una confusión mía porque la confusión de nombre está en la carilla que sigue. A ver, un poco más abajo, a ver. Si quiere la puedo decir yo, es más fácil. Por eso, quizá era lo que yo iba a leer, que se refería a los médicos, capaz que era eso. 1263 vuelta, ahí advierto que hay una Sí, confusión. es eso. Yo iba justo a leer Bien. eso. Leo la pregunta también para que se entienda. Perfecto. Preguntado el testigo para que diga si sabe qué actuación tuvo el médico Heredia en toda esta situación, según lo escuchado, contestó, y ahora leo la constancia de su respuesta, que de Heredia nunca escuchó nada, aunque sí lo vio participar en las reuniones. Lo único que escuchó fue que Leiría lo quiso reanimar y no tenían oxígeno en la unidad, y trajeron de afuera, pero ya era tarde. Todos comentaron que Leiría no estaba ahí, que llegó después de que lo quiso reanimar y ya no pudo. No sabe de dónde lo trajeron y cree que de un hospital. Preguntado para que diga qué rol tuvo el médico Leiría, contestó que con Leiría hablaron después de los hechos para preguntarle el diagnóstico de la muerte y quería saber de qué había muerto el interno. Preguntado para que diga si vio a Leiría presente en las reuniones en las que se conversaban estos temas, en los que se hablaba abiertamente de lo sucedido, contestó que sí, que muchas veces vio a Leiría hablando con Güenul, con todos los jefes, con el director, el subdirector, hablando del interno Abella, hablando de la muerte de Peloso, porque desde el 2008 hasta hoy en día es todo un revuelo por ese tema. Es un tema de conversación constante. Leiría sabe, a juicio del discente, todo lo que pasó, al igual que Heredia y Carrilao, y todos los médicos y enfermeros, todos saben lo que pasó. Hasta ahí los médicos, Leiría, Heredia y enfermeros. ¿Le ayuda a recordar esto? ¿Recuerda algo más? ¿Identifica a estas personas? Sí. Leiría, Heredia, Carrilao, ¿sabe quiénes eran? ¿Recuerda? Ahora no recuerdo bien, sé que Heredia era médico, pero no recuerdo la cara ahora. Leiría también. Como es, y es verdad, estaba el patio del pabellón daba a la enfermería. Y una vez que pasó eso, cerraron todo. Yo tengo dos cuestiones que también le hemos preguntado concretamente, que son las que vinculan al rol del imputado Campos y al rol del imputado Grobli. Pero no me quedó claro. Sí. Ya pasando a otro tema, por eso no sé si quieren hacer alguna pregunta más sobre esto. Yo no tengo más preguntas sobre esta cuestión que leí. Otra vez quiero saber qué es lo que recuerda de esto, si es únicamente esto que mencionó recién o algo más. Pregúntele, doctor. Otra vez el defensor oficial. Concretamente, ¿recuerda con algún mayor detalle qué es lo que escuchó de los dos médicos y el enfermero? Y concretamente, ¿a quién lo escuchó hablar de esto o a quiénes?
No, y por eso le digo, reuniones habían siempre y iban por sectores. Tenía con médica, tuvieron con la requisa, entre jefes. Las reuniones las hacían normalmente casi todos los días. Los miércoles, no recuerdo ahora, pero los miércoles se juntaban, hablaban por las calificaciones, miércoles, jueves, no recuerdo. Pero las reuniones eran todos los días. ¿Y en estas reuniones participaban siempre los médicos? No siempre los médicos, pero siempre cuando tenían que preguntarle cosas específicas lo mandaban a llamar. Y esto que usted recuerda que contaron, ¿no? Todo lo que usted nos cuenta es lo que, en principio, en relación con esto, con lo que contaron. Usted dijo que el médico llegó después, o sea, todo lo que pasó ahí en enfermería en relación con el médico. ¿En relación con qué médico lo contaban? ¿Se acuerda? No recuerdo bien ahora puntualmente con qué médico sé que era Leiría, que estaba en ese, más o menos recordando ahora, y que sí existía el interno Abella porque trabajaba ahí. Y el interno Morales, que supuestamente estaba en el patio del pabellón. ¿Y que estos médicos hayan preguntado algo en las reuniones o dicho algo más? No, y ellos hablaban entre ellos, no tenían miedo de que pasara algo, ellos hablaban constantemente de ese tema. Ese era un tema que era constante, en todas las reuniones hablaban de esos temas, de cómo podían dibujar todos. ¿Y alguno de los médicos contó, o los dos médicos contaron qué es lo que cada uno hizo? No, ahora no recuerdo. Sí, pero sé que tenían reuniones y que contaban todo. No sé puntualmente ahora qué contaban en ese momento, pero sí, se reunían con los jefes de todos los... No recuerdo ahora puntualmente que bien ahora ya que contaban, pero si me preguntabas en esa época le podría haber dicho. Por ahora está bien. Doctor Borges. Sí, una última cuestión, vamos a para simplificar, señor presidente, y está referida a, bueno, algo que se le preguntó sobre los eventuales maniobras de encubrimiento que él haya escuchado o presenciado, y bueno, no recordó con precisión, o por lo menos no lo hizo con la precisión que había declarado en aquella oportunidad. Así que vamos solo a circunscribirnos a ese punto, y esto es Fojas 1265, también para concluir. Y leo la pregunta y la respuesta para que sea más claro. Preguntado concretamente por el tribunal si tras las conversaciones oídas concluyó que hubo una maniobra de encubrimiento del hecho por parte de las autoridades de la Unidad 9, contestó, 2 puntos, que sí, categóricamente sí. Un segundito, doctor. Acá tengo un problema, yo tengo una objeción para esa pregunta que se está leyendo. O sea, esa pregunta no se le podía hacer, se le está pidiendo al testigo que especule sobre algo. O sea, yo entiendo que él está leyendo una pregunta que ya se hizo y que contestó, pero esa pregunta no es admisible. Eso le estará preguntando que especule sobre si hubo o no una maniobra de encubrimiento. Eso excede a ver algo. Se le está pidiendo que haga una especulación sobre un hecho. Doctor, esa pregunta, como usted dijo, bien dijo, ya está hecha y ya está contestada. ¿No se puede permitir su incorporación al debate como se pretende a través de su lectura? Una pregunta que claramente es inadmisible como pregunta. Leo la respuesta entonces solamente. No, hágale la pregunta al testigo, doctor. Y no veo que sea inadmisible preguntarle su opinión sobre algo. A partir de lo que escuchó. A partir de lo que escuchó. De manera tal, por otro lado, esta situación ya la mencionó el testigo en 2 o 3 oportunidades en lo que viene declarando, sin que nadie se lo preguntara. No sé si prestaron atención a los dichos del testigo, ya lo dijo por lo menos 2 veces. Claro, a mí me interesa... Y la última hace 20 segundos. Sí. Eso es verdad, señor presidente. A mí lo aclaro en función de lo que plantea el presidente, que es correcto. A mí me interesa la precisión que dio en esa oportunidad que hoy... Perfecto, pero me gustaría que primero se lo pregunte. Perfecto. A ver qué puede opinar el testigo.
¿Le leo la pregunta? No, que se lo pregunte usted. Ah, por eso yo, bueno, quizá no la había hecho correctamente, pero ¿usted recuerda haber escuchado o presenciado alguna maniobra de encubrimiento, alguna maniobra para tapar lo ocurrido por parte de las autoridades? Sí, doctor, ellos encubrían la muerte, porque tenían todas esas reuniones, todo para poder ver cómo zafaban ellos, para poder cerrar como que fue una muerte normal, cuando no la fue. Si no, estaba más que claro, si hubo 2 culpables, que 2 para ellos normalmente le mataron, bueno, presos los 2, como cometí yo un delito y fui detenido. Entonces, más bien que hubo un encubrimiento porque cubrieron un montón de cosas. Han sacado internos que trabajaban en lugares específicos, sacaron de ahí para que no vean más. Como le hice yo he sacado fotocopia de todas las causas. A mí me mandan a buscar traerme de judiciales tal carpeta. Yo me iba, traía porque tal juzgado pedía. Me iba, le sacaba fotocopia y en transcurso de eso y cuando salí ya no te dejaban tocar los papeles, nada. Esto de que sacaban internos, esto que nos acaba de decir, ¿esto usted lo escuchó? ¿Cómo le consta a usted que eso ocurrió? No, lo vi yo. Habían, qué sé yo, tenía acceso a la enfermería, no podías pasar más. Internos que trabajaban en lugares específicos que no eran de fuerza los sacaban. Se cuidaban mucho. Era una época muy jodida. ¿Recuerda qué autoridades habrían participado, según lo que usted escuchó, le consta o tomó conocimiento de esta maniobra? Todas las autoridades que en ese momento estaban en la unidad. Ahora no recuerdo bien qué autoridades había, pero todos los que estaban en ese momento, todos participaban de reuniones, hablaban, se miraban cómo podían hacer, pedían informes, porque el juzgado mandaba a pedir. Y yo estaba porque yo servía café y sacaba fotocopias. Además de las autoridades, ¿usted recuerda si el personal médico, el doctor Heredia o el doctor Leiría participaron de esas maniobras? Sí, todos participaban porque todos tuvieron reunión, todos. Porque es normal cuando hay un interno golpeado y que lo denuncian en un juzgado, enseguida se reúnen todos entre jefes, llaman a los que están acusados. No específicamente con el caso de Peloso. En todos los casos de un montón de internos que han pegado, que denunciaron, que la familia denunciaba en Buenos Aires, todo, ellos enseguida se juntaban, llamaban, a cualquier hora se juntaban. Nosotros éramos cafeteros y por ahí hay veces que a las 10 de la noche volvíamos al pabellón, 11. Está claro. ¿Recuerda si el jefe de región, Grobli, participó de esas maniobras? Sí, porque él había ido, él fue un montón de veces a la unidad. Con otros jefes más que yo no los conocía, pero iban un montón de jefes. ¿Recuerda, usted le consta o nos puede relatar lo que recuerde, de qué manera habría participado el jefe de región Grobli? Y no recuerdo qué participación tenía, pero sé que bajaba ahí para arreglar las cosas. Para nosotros sería suficiente, digamos, solo solicitaríamos la lectura, digamos, referido a lo que él declaró en ese momento sobre Grobli, y con eso nos conformaríamos. Adelante. ¿Podemos preguntar sobre esa parte o esperamos a que lea eso y después hacemos como quiera, doctor, si tiene que hacer una pregunta respecto a eso, hágala. Pregunto sobre esa parte. Pugliese nuevamente por la defensa, Villalba. Sí. Usted en un principio respondió recién que quienes participaron eran todas las autoridades que estaban en la unidad. ¿Esto en la reunión que usted refiere? ¿Cómo no? No era, qué sé yo, se juntaba jefe de seguridad interna, jefe de seguridad externa, se juntaban todos, se reunían. Después venía Brownie, hablaba con todos los jefes, después llamaba a otros, después llamaba al personal de requisa, llamaba a celadores. ¿Cuándo fue Grobli? ¿Usted estaba cuando fue Grobli? ¿Usted estaba presente cuando fue Grobli? Sí, yo estaba en la cafetería. Estaba en cafetería y Grobli participó después de su reingreso. Bien. Y tiene que estar, el cafetero siempre tiene que estar, porque es el que sirve el café, el que limpia, el que saca fotocopia.
Si estaban en reunión y me piden a mí, traerme de la causa de fulano y sacamos una fotocopia de esta página y de no me iba, sacaba. Bien, no le estoy preguntando sobre ese tema. Le hago una consulta más sobre Grobly. ¿Sabe cuántas veces fue Grobly, más o menos? No recuerdo cuántas veces fue, pero sí lo he visto. No recuerdo bien con exactitud cuántas veces, pero sí varias veces lo vi. ¿Varias veces? Lo vi a él, otro jefe, no sé el nombre. Sé que era él porque fue director de ahí. ¿Y a usted lo había entrevistado anteriormente y por eso lo reconoce o cómo sabe que es él? No, era director de la unidad. Cuando yo fui por primera vez, él era el director de la unidad y te entrevistaba y te daba los pabellones. Bien, gracias. Sí, yo. Señor Villalba, de la Fiscalía, ahora. Sí, doctor. A mí me ha quedado claro lo que usted nos ha estado relatando. ¿Quieren leerlo de Grobly? Perdón. Entonces. Está bien. Sí, para terminar con lo de Grobly, perdón. Una pregunta antes. ¿Usted recuerda, según su experiencia y su conocimiento de su paso por esa unidad, si quedaba constancia en el libro, en los libros de la unidad, si la presencia de una autoridad como Grobly, esto era taxativo? Y doctor, no, imagínese que si va el director de la unidad y no te van a anotar, es el director de la unidad, el dueño de la casa. Imagínese Browning, que era jefe de todos los penales de por ahí. Mire si le van a anotar. Él era el dueño de la casa. El dueño de los penales era. Está bien. Bueno, entonces nunca, no, por eso yo le dije hoy de principio, ellos nunca sentaban a los libros. Claro. Siempre un papel y lo que convenían anotaban y lo que no lo desechaban. Está claro. Entonces, bueno, para terminar, nosotros tenemos este último párrafo. Leo en contexto. También a Leiría lo considera incluido en la maniobra de encubrimiento. Grobly también, porque él como jefe tomó todas las declaraciones y sabía quién participó en el hecho y quién no, y sin embargo ocultó la participación de algunos. Hasta ahí es lo que me interesa leer. Digo, esto que le leo, ¿le ayuda a recordar? Y si lo ayuda a recordar, ¿de dónde, usted obtiene esta información? ¿Por qué concluye como concluyó al momento de declarar? No, eso, por lo que me está leyendo ahí, es mi conclusión y por lo que yo veía. A ver, si usted o un fiscal está a cargo de la fiscalía, tiene un empleado que robó, usted no le va a perdonar. Porque la función de usted es intervenir como funcionario público. Él lo que hizo, en vez de tratar de que salga a luz a ver quién fue y tratar de echar o sancionar al que verdaderamente hizo eso, trató en todo momento de ver a ver cómo podía zafar uno u otro, qué tenía que declarar. Eso fue así, doctor. Pero ahí la pregunta que yo le hago es, ¿eso fue así porque usted hace esa objetura o porque usted escuchó dichos vinculados con esa situación? No, lo que yo veía era que él llamaba a ver qué decir. Él se sentaba con una computadora y hablaba con todo, después llamaba de a uno y le iba preguntando las cosas, iba anotando. O sea, usted entraba a la oficina mientras él tomaba declaraciones, eso es lo que me está diciendo. Sí, yo era el cafetero, yo por eso le digo, yo hay veces que eran las 11 de la noche y yo todavía estaba ahí hasta que no se iba al último, nosotros no volvíamos. Está bien. Por el momento para nosotros es suficiente. Gracias, señor Villalba. Gracias. Yo quisiera preguntarle exactamente sobre esta parte. Sí, doctor. Adelante. Otra vez, el defensor oficial. Sí. Usted recién mencionó a Leiría y a Grobly como parte del encubrimiento. Concretamente, Leiría, ¿usted sabe que haya hecho algo para encubrir esto? ¿Cómo? ¿Usted sabe concretamente qué hizo Leiría? Usted lo menciona recién. Sí, pero a ver, yo no sé lo que él hizo bien fehacientemente, qué función tuvo él. Yo lo que le puedo hablar es lo que ellos decían y lo que yo escuchaba en las reuniones. ¿Y qué decían de Leiría? ¿Qué hizo qué cosa? ¿Cómo? No, y le tomaba, él se sentó, él tuvo, varias reuniones tuvieron el cuerpo médico en total, no solamente Leiría. Todo el plantel de médicos tenían reuniones, como tuvo Requisa, como tuvo los celadores. Está bien, esas son las reuniones que usted mencionó, pero ¿usted sabe si Leiría
¿Usted está diciendo ahora que Leiría también estuvo cuando tomaban las declaraciones testimoniales? Todos estuvieron. Todos estuvieron. ¿El doctor Heredia también estuvo cuando tomaron los testimoniales? Llamaron, por eso le digo, todos tenían reuniones. Se juntaban a todas médicas y le ponían ahí, tenían reuniones. Y hablaban del hecho. Le vuelvo a hacer la pregunta. Usted dice que Grobli y Leiría estuvieron en el encubrimiento. Necesitaría saber que me diga por qué dice esto. ¿Tuvo reunión? Sí, siempre tuvo reunión. Estuvo en reuniones. Por eso usted llega a esa conclusión, porque estuvo en reuniones. ¿Cómo? Que usted llega a esa... Pero, doctor, si usted, por eso le decía recién al fiscal, si usted tiene a alguien que sabe que está robando, usted tiene que actuar como funcionario público. No puede dejar pasar eso. Si él ¿por qué tiene que cubrir a los demás? ¿Por qué no dijo si pasó verdaderamente lo que pasó? ¿Por qué no dice, no, pasó esto y listo? No tiene nada que... Y si hace lo que hace porque está encubriendo. Está bien. ¿Y quién le contó todo esto entonces a Leiría? ¿Quién se lo contó? ¿Cómo? ¿Quién le contó todo lo que él tenía que denunciar? ¿Quién se lo contó? ¿O lo vio él? ¿Cómo es Quiero que me aclare eso. Si yo, el doctor le estoy diciendo, yo era cafetero y no volvía hasta las 11 de la noche, hasta que ellos terminaban con todas las reuniones. Yo me paraba ahí como un mozo, se para en un restaurante, bueno, yo me paraba ahí, esperaba que me pidan un café, trame un trapo, trame una servilleta, sacame fotocopia de esto. Imposible que pueda mentir porque tiene que estar sentado en los libros que yo salía. ¿Y sabe usted quién se lo contó? No, pero perdón, ya digamos, está respondiendo que él estaba presente, no, se está respondido eso. No sé, presidente, ¿ya está respondido? Sí, yo creo que sí, doctor. Es lo que dice él y no va a salir... ¿Algo más recuerda en relación con Leiría para que usted lo considere parte del encubrimiento? ¿Usted escuchó, por ejemplo, ¿Cómo? si él estaba el día de los hechos presente? ¿Escuchó eso? Y si estuvo reunido también con todos los jefes. Le pregunto si usted escuchó, concretamente la pregunta es esta, si usted escuchó que Leiría haya estado el día que se murió Peloso en la unidad. Estaba. ¿Eso escuchó usted? Sí, bien, gracias. Villalba Pugliese nuevamente. Le pregunto sobre dos cuestiones que dijo recientemente. Usted dijo que Grobli tomó las declaraciones y de esa manera encubría. ¿Y usted lo vio tomar esas declaraciones? Como si él se sentaba con una computadora y llamaba, primero se reunía con todos los jefes, después empezó a llamar a uno, hablaba con cada uno de requisa, habló con cada uno de los médicos, habló con todos los celadores, y que no es que fue solo el celador del pabellón donde vivía, todos los celadores de todos los pabellones, a todos los subo ahí, habló con todos. Bien, o sea que usted estaba presente en ese O momento. sea, la unidad en sí ha tenido reuniones. La unidad en sí, todo lo que era penitenciaría, estaban ahí. Bien. A lo que nunca a lo que hasta los maestros de los talleres le han traído para ver si algún interno dijo algo, comentó algo, vos escuchaste. Bien, Así y que una todos consulta tuvieron- más. Me quedó claro que usted estuvo presente en las declaraciones, así que fue cuando usted estaba en la unidad. Mi pregunta es, en un momento usted refirió que en las declaraciones intentaba ver cómo podía zafar a uno o a otro. ¿Sí? ¿Cómo hacía para culpabilizar a alguno? ¿Qué hacía? ¿Qué escuchaba usted? ¿O por qué entiende que culpabilizaba a alguno? Escuchaba lo que le venían y contaba, escuchaba a todo el mundo primero y preguntaba los internos que más cercanos que le pudieron ver a quién le vieron y trataba de dejarla a eso, despegar a los otros, y en realidad los tuvo de reunión y todos estuvieron ahí. ¿Pero qué es lo que hacía concretamente para encubrir? Usted me está diciendo que los escuchaba, pero usted concluye que por escucharlos los encubre. A mí me falta una parte ahí para entender su razonamiento. No, y ese, doctor, por eso le estoy diciendo, si usted, él era un jefe que era dueño de todas las penitenciarías de ahí alrededor. Vos hacías más fácil. Yo fui policía, cometí un error en la vida y me fui detenido mucho tiempo. Me arrepiento hasta hoy en día, pero bueno, ya el error lo cometí. Entonces esto es lo mismo. Si cometiste un error, él como jefe de un penal no tiene que venir a tratar de tomar declaraciones y arreglar, que le ponga mano a la justicia.
como me ha pasado a mí. Bien, quizás tenemos conceptos diferentes. Por ahí usted, encubrir se refiere a que, como dijo anteriormente, como funcionario debía denunciar si se enteraba. Pero y la función que hacía él ahí, si él no... ¿Cómo? No entiendo. Si ¿Para qué llamaba a todos los celadores, a los maestros, a los encargados, a la requisa, le tomaba declaración él si no tiene nada que ocultar? Bien. Y una última consulta. Usted refirió que intentaba zafar a unos para culpar a otros. ¿Recuerda a quiénes intentó culpar? No recuerdo ahora, no recuerdo con exactitud a quién, pero el rol de él de ahí era tratar de eso. Ahora no recuerdo, doctor. Gracias. Sí, una sola pregunta. Sí, doctor. Ahora sí, de la Fiscalía, Villalba. Sí, doctor. Le hago una última consulta. Usted estuvo en contacto con... Hasta ahora nos viene relatando lo que escuchó y demás. Yo lo que le pregunto ahora es si usted tuvo contacto directo con documentación. Usted habló de que sacaba fotocopias y demás. ¿Usted tuvo algún contacto directo con documentación o carpetas de esta causa? Sí, he sacado fotocopia que he ido a buscar, me mandaron de la dirección a sacar, saqué, volví, llevaba fotocopias judiciales, traía todo, y con respecto no a la causa en sí, pero sí a la historia del interno que falleció. Ajá. La causa, o sea, todo lo que sea el expediente del interno, yo he sacado fotocopias, un montón de fotocopias. No solamente de él, de muchos internos, pero sí. específicamente con la causa del interno he sacado fotocopias, he llevado hasta judiciales, llevaba a todos lados, donde me pedían llevaba. Siempre el cafetero sacaba las fotocopias. Está bien. Bueno, gracias, señor presidente. Sí, doctor. Bueno, el doctor Vaccaro por la defensa. Yo quiero preguntar primero, ¿usted recuerda a un agente penitenciario de apellido Campos? Sí, recuerdo. Lo recuerdo. ¿Usted recuerda si este agente penitenciario le escuchó decir algo respecto a este hecho? Mire, doctor, pasó tanto tiempo, no recuerdo ahora bien, pero más que seguro bueno, habrá hecho porque le voy a leer un párrafo de... Era de ese turno, pero era de ese turno, doctor. Bueno, le voy a leer un párrafo de lo que usted dijo en su momento, para ver si esto lo recuerda. Sí. Preguntado si Campos participó de los hechos, contestó que sí, que el discente escuchó al mismo Campos contar que dejó al maestro Herrero a cargo del portón 8 y fue hasta el fondo de la T cuando pasó eso. Porque cuando ocurre un hecho que se toca un pitazo porque hay algún problema, bueno, ahí sigue todo su relato. ¿Usted recuerda, ahora que yo se lo he leído, que efectivamente usted vio a Campos decir esto que le acabo de leer? Sí, ahora estoy recordando, doctor, por lo que usted me está leyendo, sí. Porque es lo que le dijo en principio, tocan un silbato y corren todos. No queda nada. Sí, perfecto, eso sí, pero yo quiero tener la certeza. ¿Usted recuerda entonces haberlo visto a Campos decir esto? Sí, recuerdo, Perfecto, gracias. Que él estaba, recuerdo ahora que él estaba en un portón y dejó a un maestro, no sé a quién, y se quedó. Perfecto, gracias. Otro tema. ¿Usted en alguna oportunidad... usted me viene diciendo que en general los libros de la unidad no se llenaban directamente, sino que se escribían en papelitos y que después esos papelitos se transcribían a los libros. ¿En alguna oportunidad le encargaron a usted, dentro de sus trabajos administrativos, realizar estas transcripciones? O sea, escribir en los libros lo que decían los papelitos. No, nunca. Nunca, siempre los libros los manejaban ellos. Le voy a leer un parrafito de la declaración. Sí, Espere. Déjeme. Si he sacado copia del libro, sí. Le voy a leer un parrafito de lo que usted declaró en esta declaración que tenemos, de su declaración ante el tribunal. Que el discente, cuando estaba en el comedor de requisa, escribía el discente los libros, escribía los que le salían y entraban de acuerdo a los papeles que ellos le daban o las indicaciones que recibían.
Esto es lo que usted le dijo a la doctora, a la jueza, en el momento en que prestó esta declaración en abril del 2010. En octubre del 2010, perdón. Esto que usted dice acá, ¿ahora lo recuerda? ¿Esto no es cierto? ¿Qué página es? No, ahora, a ver si me entiende. Yo lo que pensé que usted me estaba preguntando con respecto a la del libro de dirección. 64 vueltas. Bueno, entonces explíqueme cuál es esta situación. No a ver si me entiende, doctor, no solamente yo, sino que los internos que estaban en la requisa mismo, venía y decía, che, haceme un favor, me haces esto, me escribí esto acá, te ponían ellos y vos encontrabas las hojas todas tachadas y vos ponías lo que te decían ellos. ¿Eso en qué libros era? Porque así podemos buscar. Espera. ¿En qué libros era eso concretamente? ¿Cómo? ¿En qué libros era? En el libro de requisa, pero de requisa interna para adentro. O sea que en el libro de requisa interno está con su letra transcrito los papelitos. Exactamente, sí, doctor. Gracias. No tengo más preguntas. ¿Alguna pregunta más al testigo? Sí, sí puede ser. Una más. Sí, doctor, ¿cómo no? Una última, Pugliese nuevamente. Usted refirió que sacó fotocopias de un expediente de Peloso. ¿Recuerda si estaba la autopsia ahí cuando usted sacaba fotocopias? No, lo que sí vi fue el certificado de función, que he sacado fotocopia. Después he sacado fotocopia de la cosa, pero nunca me puse a leer con detalle. He agarrado, el expediente interno, que cuando vos venís de una unidad a la otra, traes un expediente, bueno, ese expediente yo lo sacaba fotocopia, iba y venía con eso. Me mandaban a sacar, yo sacaba lo que me pedían. Aparte nunca me interesó tampoco específicamente ponerme a leer a ver qué es lo que decía el expediente del interno. Encuentro una contradicción en la declaración, pediría leérsela a fojas 1265 vuelta. Es una pregunta muy larga, pero la voy a, si no hay objeciones, la voy a circunscribir a la parte que me interesa. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, desde el renglón 9. ¿Puedo leer? Adelante, doctor. Le leo, Villalba, para que me confirme bien cuál es lo que recuerda. Los papeles estaban en la sala de abogados y le pidieron que rompiera bien los papeles. Los pusieron en una bolsa de residuo, la metieron dentro de un tacho y la quemaron en el basural. Cuando habla de la causa, alude a una carpeta que tenía las fotos de Peloso y Turri muerto. Estaban las fotos que se sacaron del trayecto de buzones de esta enfermería. Había fotos de la autopsia donde se veían los órganos internos de Peloso. ¿Recuerda esta situación? Sí, doctor, yo declaré eso. Ahora porque usted me lo está leyendo, pero eso es verdad. Eso lo hacían picar y lo tiraban, vendría hacia afuera del muro interno. Sí, pero mi pregunta se refiere específicamente al tema de si vio las fotos de la autopsia y los órganos del interno Peloso, como usted refirió, cuando sacaba las fotocopias. Por eso yo no sabía que era una autopsia. Vi las fotos, sí. Ah, bien, perdón. Está bien. Vio las fotos de la persona muerta. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes, señor Villalba. El doctor Silva, uno de los jueces del tribunal. Le voy a hacer una pregunta respecto de dos personas que se las voy a nombrar y si usted me lo puede, primero si las conoce y luego si las puede contextualizar en estos hechos. Ferrada y de los Santos Cristian. ¿Conoce a estas dos personas? Sí, conozco. ¿De qué las conoce? De cafetero. ¿Eran los cafeteros que usted no se acordaba y estaban con usted? Eran cafeteros de la unidad conmigo. ¿Estas personas eran presos comunes o pertenecían a la fuerza de seguridad? Sabe que uno sí sé que era policía de Neuquén, que era Ferrada, pero de los Santos no recuerdo si era de fuerza o no. Y cuando usted escuchó estas conversaciones, que fueron varias, ¿estas personas estaban presentes? ¿En algunas, en todas? No, en todas, porque estaba... ¿En todas que usted escuchó estas conversaciones, estaban presentes ellos también? No en todas, porque era yo el cafetero. Está bien, ellos no eran cafeteros, ellos me dijo que... Cubríamos diferentes lugares, todos. Está bien. Todos cubríamos diferentes lugares. Pero en algunas
déjeme terminar la pregunta. En algunas conversaciones que usted estuvo presente, que nos fue relatando a lo largo de esta extensa declaración, ¿ellos también estaban presentes? Sí, estuvieron presentes. Lo que pasa es que uno no quiso declarar en su momento cuando yo fui la primera vez por miedo. Tenía miedo y no quiso ir. Y el otro interno era policía ahí, y como era ahí lo conocía a todos. O sea que los dos pertenecían a las fuerzas de seguridad, por lo que entiendo. Ferrada era de la policía ahí de la provincia y lo conoce a todos ellos. Está bien. Era de la policía ahí, se conocen todos. Usted no lo iba a declarar. Está bien. ¿En algún momento mantuvo de respecto? Tenía miedo. Está bien, ya lo dijo. Está bien. ¿Mantuvo algún tipo de conversación, charla respecto de esto que hoy nos relató a lo largo de esta audiencia con estas personas? ¿Con qué personas, doctor? Con los dos cafeteros. ¿Con Ferrada? Sí, sí. ¿Usted habló de esto con ellos? Si mantuve charla de ese caso. Sí, sobre todo esto que nos relató hoy. Sí, con ellos sí, porque estábamos ahí, nosotros éramos cafeteros, los únicos que teníamos el acceso a la salida de la unidad. Está bien. Al hall de entrada. Y usted nos adelantó recién de que uno de ellos no quiso declarar de esto. Uno no quiso declarar que fue de Los Santos por miedo, no quiso en su momento. ¿Miedo a qué? Tenía miedo. No sé, miedo a qué, pero cuando yo le dije que de lo que me había propuesto el juzgado si quería declarar, claro, me dijo que no, que tenía porque miedo. ya había una declaración suya ante el juzgado, usted ya declaró, por eso se lo pregunto. No quiso. Igual no quiso declarar. No quiso declarar por miedo. ¿Ninguno de ellos? De Los Santos primero se dijo que iba a declarar y después se arrepintió y no quiso declarar por miedo, tenía miedo. ¿Y Ferrada? El otro era policía ahí en Neuquén y lo conoce a todos ellos. Bueno, muchas gracias, Villalba, que tengan muy buen día. Gracias. Listo, doctor. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Podemos liberar al testigo? Señor Villalba, su declaración ha terminado. Le agradezco muchísimo todo el esfuerzo que ha hecho y le pregunto si quiere agregar usted algo más a todo lo que dijo. No, mire, yo lo único que le quiero decir, doctor, que yo no tengo por qué mentir en nada, que si bien hay cosas que yo por ahí pasó el tiempo y no recuerdo, y tampoco con la enfermedad que tengo ahora porque usted no me puede ver, pero si no tengo toda la cara doblada. Y bueno, nada, todo lo que pueda aportar voy a aportar y no tengo por qué mentir en nada, doctor. Porque aparte no tengo ninguna relación con ninguno, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Villalba. Ya se puede retirar, le agradezco muchísimo y a la gente del Consejo de la Magistratura les agradezco y la televideoconferencia ya se puede suspender. Muchísimas gracias. Muy atento, doctor. Muy bien, doctor, que tengan buen día. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Chao, doctor. Vamos a hacer un pequeño cuarto intermedio hasta que conectemos ¿no? Bueno, vamos a hacer un cuarto intermedio hasta que se conecte la Pampa. ¿Cómo hoy no? Él dispone. Un segundito, por favor. Sí, después tenemos otra chica acá. Bueno, pero hoy no, ya se fue.
Bueno, el testigo que estaba en La Pampa tuvo que retirarse porque tenía un tema con el hijo, que es la única persona que está a cargo del hijo. Dejó un teléfono para que lo ubiquemos, pero manifestó que en el día de hoy ya iba a ser imposible declarar, de manera tal que lo vamos a reprogramar para el día de mañana. Perdón, ¿quién es? ¿Suárez, señor presidente? No, Valquinta. Valquinta, perdón. Mañana tenemos a las 8 de la mañana de Los Santos, que nos pidió, porque, no por él, sino el tribunal, que el único horario que tienen disponible es las 8 de la mañana para escuchar a De Los Santos. El tema es que De Los Santos no ha concurrido y fue citado por medio de la fuerza pública y no tenemos constancia todavía de que mañana a las 8 de la mañana pueda estar en el lugar. De manera tal que estimamos que si va a ser traído por la fuerza pública es muy factible que lo vayan a buscar hoy a la noche. De manera tal que hoy a la noche tendríamos novedades si va a concurrir mañana a las 8 de la mañana o no. De todos modos tenemos a la testigo Zafino mañana a la mañana, pero vamos a tratar de ver el tema de Valquinta porque aparentemente por la situación de hoy, en horario de la tarde este hombre no puede declarar, así que trataremos de ubicarlo en el horario de la mañana. Por lo tanto, sí, doctor. Antes que se levante la audiencia, yo sé que hemos estado muchas horas y demás, pero uno de mis asistidos me ha pedido la oportunidad de refutar una de las declaraciones que acaba de hacer el testigo que declaró recién. Quiere pasar y declarar en relación a un punto muy específico de lo que declaró doctor. recién. Sí, sí, por supuesto, cómo no. Retamal quiere pasar a... Adelante, pase, señor Retamal. Tome asiento, por favor. Acomódese el micrófono y lo escuchamos. Retamal, adelante. Sí, lo que yo Hola. Sí, se escucha. Lo que yo quería decir, por ejemplo, que el interno dice que él que escribió en el libro Novedad. El libro Novedad lo llevaba yo. Ajá. Nunca permití que un interno escribiera eso. Además, él tampoco, yo no recuerdo que haya trabajado con nosotros, nunca. Éramos 2 turnos de requisa. Pero tampoco en el otro turno de requisa trabajó. Que lo hayan sacado el personal de seguridad interna que trabajaba de noche puede ser, pero con nosotros no trabajó nunca. Perfecto. ¿Eso es todo? Eso es todo. Muchísimas gracias, Retamal. Si no, doctor, que se fijen en mi letra, que se fijen a ver si la letra de él corresponde, ¿no? Que reconozca su letra. Eso es. Gracias, Retamal. Lo tenemos presente. Con esto nos veríamos mañana a las 8 de la mañana. Lo que le voy a pedir, ya sé que es una complicación esto, pero a las 8 tendríamos que arrancar, de manera tal que estar unos minutos antes para poder empezar la televideoconferencia a las 8. ¿Sí? ¿Alguna cuestión más que quieran aclarar? Para organizarnos, ¿Lozada pasa para mañana también? ¿O no Lozada no está está de viaje. Lozada no va a declarar ni mañana ni el miércoles entonces. No. Perfecto. No, porque está volviendo el 6. En principio está volviendo el 6 de diciembre de viaje. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos mañana.